Siempre fui buena con los números. Eso fue lo primero que me dijo don Aurelio cuando entré a trabajar en el hospital, hace 32 años. Usted tiene ojo para los números, señora Carmen. Los números no mienten. Tenía razón. Los números no mienten. Las personas sí. Aquella mañana del martes, yo solo quería recoger mis papeles. Era mi primer día como jubilada. 32 años detrás de un escritorio, sumando, restando, verificando, y finalmente había llegado el momento de descansar. Fui a la oficina de Seguridad Social con mi bolso de cuero café, el que me regalaron mis compañeras el viernes anterior. Llevaba mis documentos en una carpeta azul, ordenada como siempre. La señorita detrás del mostrador era joven. Tendría 22, 23 años. Tomó mi cédula, la ingresó en el sistema y entonces su cara cambió. No fue un cambio dramático, fue algo pequeño, una tensión alrededor de los ojos. Ingresó el número de nuevo, más despacio esta vez. Luego levantó el teléfono y llamó a alguien. Yo esperé de pie. Tenía la carpeta azul contra el pecho. El hombre que llegó era mayor, con lentes de montura gruesa y una camisa que le quedaba un poco grande. Se presentó como el supervisor. Me pidió que lo acompañara a una oficina pequeña, sin ventanas, con una silla plástica frente a un escritorio de metal. Señora, me dijo, hay un problema con su número de identificación. Le pedí que me explicara. Su cédula está registrada 2 veces en el Sistema Nacional. Giró la pantalla hacia mí, con su nombre aquí, y con otro nombre, en otra ciudad, vinculada al mismo cónyuge. Lo miré. Luego miré la pantalla. El nombre era Esperanza Murillo de Vázquez. El cónyuge era Miguel Ángel Vázquez Rendón, mi esposo. Dicen que cuando recibes una noticia así, el mundo se detiene, que el corazón se te va a la garganta, que las manos te tiemblan, que empiezas a llorar. A mí no me pasó ninguna de esas cosas. Me quedé mirando la pantalla durante unos 5 segundos. Luego saqué mi libreta del bolso, la misma libreta pequeña de cuadros que usaba en el trabajo para anotar irregularidades, y le pedí al supervisor que me repitiera el número de identificación que aparecía en el otro registro. Él dudó. Por favor, le dije, necesito verificar. Me lo dio. Lo anoté. Luego le pregunté en qué ciudad estaba registrado ese documento, la fecha de emisión y el número de expediente. Él me miró como si yo fuera un fenómeno extraño, pero me respondió, supongo que no supo cómo no hacerlo. Y salí de esa oficina caminando derecha, el bolso de cuero café en el brazo, la carpeta azul en la mano, la libreta en el bolsillo. Fui hasta el parque que está a 2 cuadras. Me senté en una banca de madera debajo de un árbol de mango, y ahí sí dejé pasar 1 minuto. Solo uno. Miguel llevaba 28 años viajando, conductor de tractor de largo recorrido, semanas fuera, a veces un mes entero. Siempre había sido así, desde antes de casarnos. Yo lo sabía cuando me casé con él. Lo acepté porque lo quería y porque los primeros años fueron buenos. Teníamos 3 hijos. Teníamos una casa que habíamos construido ladrillo por ladrillo. Teníamos una vida. Pero también teníamos deudas que él decía no entender, y meses en los que el dinero no alcanzaba aunque yo hacía los cálculos y no cuadraba. Y una vez, hace unos 6 años, encontré una tarjeta de débito en el bolsillo de su pantalón cuando fui a lavar la ropa. Un banco que yo nunca había visto. Le pregunté y me dijo que era una cuenta de la empresa, para gastos de viaje. Lo creí, porque así funcionan los matrimonios largos. Aprendes a creer. Esa tarde, cuando llegué a la casa, Miguel no estaba. Estaba en ruta, como siempre. Me llamaría el jueves desde algún paradero. Me senté en la mesa de la cocina con mi libreta y mi teléfono. Busqué el banco que aparecía en el documento. Era un banco pequeño, regional, con una sola sucursal en una ciudad que estaba a 4 horas de aquí. Anoté la dirección. Anoté el horario de atención. Luego pensé, si Esperanza Murillo existía en el sistema con mi número de cédula, alguien tuvo que presentar ese documento. Alguien lo tramitó. Eso no se hace solo. Y si llevaba años registrada, entonces llevaba años existiendo. Fui a mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba todas las declaraciones de renta de los últimos 20 años. Soy contadora. Nunca boto un papel. Busqué el año en que Miguel empezó a tener esa cuenta de la empresa. Lo encontré. 2018. Una línea de gasto que él había declarado como mantenimiento de vehículo, 4.300.000 pesos en un año. Yo nunca pregunté por qué él manejaba sus cosas de trabajo separado. Siempre dijo que así era mejor. Pero 4.300.000 pesos es mucho mantenimiento para un camión que la empresa le revisaba gratis. Anoté la cifra. Luego fui al cuarto de San donde guardamos los documentos del hogar, los títulos de la casa, las escrituras, los recibos, todo en una caja de plástico verde. Saqué todo. Tardé 2 horas. Cuando terminé, tenía 3 cosas sobre la mesa que no cuadraban. Primera, la casa estaba escriturada solo a nombre de Miguel, no al mío. Llevábamos 26 años viviendo aquí,
pero según el papel, la casa era de él solo. Yo recordaba haber firmado algo en la notaría cuando la compramos, pero el papel que tenía enfrente decía otra cosa. Segunda, había un recibo de una transferencia bancaria del año 2019. Miguel lo había guardado en la caja junto con los demás papeles, supongo que por descuido. La cuenta destinataria tenía un nombre, E. Murillo, por valor de 2.800.000 pesos. Tercera, en la declaración de renta del año 2021, Miguel había declarado una carga familiar adicional, un dependiente económico. No era ninguno de nuestros hijos. El número de identificación del dependiente era parcialmente ilegible, porque la impresión estaba corrida, pero los primeros 6 dígitos coincidían con los que me había dado el supervisor esa mañana. Me quedé mirando esos 3 papeles durante un buen rato. Eso es lo que hacen los números. No gritan, no acusan, solo están ahí, quietos, esperando a que alguien los lea bien. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al pecho, dale like. Lo que viene ahora es solo el comienzo. Guardé todo en la carpeta azul, la misma con la que había ido esa mañana a buscar mis papeles de jubilación. Ahora tenía otros papeles adentro. Esa noche no llamé a mis hijos, no llamé a nadie. Preparé una sopa, la comí sola, lavé el plato, me acosté. Pero no dormí. Estaba calculando. Si Esperanza Murillo llevaba el tiempo suficiente en el sistema para tener historia bancaria, declaración de renta con dependiente, y una cuenta registrada con mi cédula, entonces esto no empezó ayer, esto empezó hace años, y alguien lo ayudó a construirlo. Un notario, un funcionario, alguien que sabía lo que hacía. A las 2 de la mañana me levanté y fui a la sala. Encendí la lámpara pequeña y abrí la libreta. Empecé a hacer una lista. No de preguntas. Yo no tenía preguntas. Tenía datos incompletos. Y los datos incompletos se completan. Escribí. Lo que sé. Lo que necesito verificar. Lo que necesito conseguir. Tenía 32 años de experiencia manejando archivos, expedientes y presupuestos hospitalarios. Sabía cómo pedir información sin levantar alarmas. Sabía a quién llamar y cómo preguntar. Y sabía algo más. Miguel volvía el jueves. Tenía 48 horas. Me estaba poniendo de pie cuando escuché algo. El teléfono de la casa. Sonó una vez, 2 veces. A las 2:15 de la madrugada. Me quedé inmóvil. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Dejé que sonara. 1 vez, 2, 3. Al cuarto timbre me acerqué al aparato. Era un teléfono fijo, de los que ya casi nadie tiene. Lo habíamos comprado cuando nos mudamos a esta casa y nunca lo habíamos cambiado. Miguel decía que era para emergencias. Miré la pantalla pequeña. Número desconocido. Prefijo de otra ciudad. Levanté el auricular pero no dije nada. Del otro lado tampoco hubo voz, solo respiración. Y luego, un clic. La línea se cortó. Me quedé con el auricular en la mano durante unos segundos. Luego lo puse en su lugar, despacio, como si hubiera algo frágil cerca. Fui a la cocina. Calenté agua. Me preparé un tinto sin azúcar y me senté de nuevo frente a la libreta. La llamada podía ser cualquier cosa, un número equivocado, o alguien borracho, una de esas llamadas automáticas de publicidad que a veces caen de madrugada. Pero yo llevo 32 años trabajando con números, y los números me enseñaron una cosa. La coincidencia existe, pero no es tan frecuente como la gente cree. Cuando 2 cosas raras ocurren el mismo día, generalmente tienen el mismo origen. Escribí en la libreta, llamada, 2:17 de la mañana, número desconocido, prefijo, revisar mañana. Luego seguí con mi lista. Lo que sabía esa noche era esto. Existía una mujer llamada Esperanza Murillo, registrada en el Sistema Nacional con mi número de cédula. Estaba vinculada a Miguel como cónyuge. Tenía historial bancario. Tenía al menos un hijo o dependiente económico declarado. Y alguien, en algún momento, había tramitado ese documento en una oficina real, con papeles reales, frente a un funcionario real. Eso no se hace en una tarde. Eso se construye. Lo que necesitaba verificar era cuánto tiempo llevaba construido, desde qué año existía Esperanza en los registros, si la casa, que según las escrituras estaba a nombre solo de Miguel, había sido modificada recientemente o siempre había sido así, y qué había en esa ciudad a 4 horas de aquí. Lo que necesitaba conseguir era acceso a ciertos archivos, y para eso necesitaba ayuda. Pensé en Rosario. Rosario Pedraza había trabajado conmigo en el hospital durante 18 años. Era auxiliar administrativa, pero conocía cada corredor de esa institución, cada secretaria, cada jefe de departamento. Cuando alguien necesitaba un papel rápido o una firma difícil, iba donde Rosario. Se había jubilado 2 años antes que yo, y ahora vivía sola en un apartamento cerca del mercado. La llamé a las 6 de la mañana. Sé que es temprano, pero Rosario siempre fue madrugadora. Contestó al segundo timbre. «Carmen, ¿qué pasó?» No era pregunta.
Me conocía demasiado bien para saber que yo no llamo a las 6 sin motivo. «Necesito un favor», le dije. «Uno importante. ¿Puedo ir donde estás esta mañana?» «Venga antes de las 8 que después salgo al médico». Llegué a las 7:20. Rosario me abrió la puerta en pantuflas y bata, con un pocillo de café en la mano. Me miró de arriba abajo. «¿Usted no durmió?», dijo. «No». «Entre». Nos sentamos en su sala pequeña, con las ventanas abiertas y el ruido de la calle entrando despacio. Le conté todo. No porque quería desahogarme, sino porque necesitaba que alguien más escuchara los hechos en voz alta para ver si me faltaba algo. Rosario escuchó sin interrumpirme, con el pocillo en las 2 manos, mirándome. Cuando terminé, ella no dijo «Ay, Dios mío», ni «ese sinvergüenza», ni ninguna de las cosas que hubiera dicho otra persona. Dijo «¿Cuánto tiempo tiene usted antes de que él llegue?» «Jueves, probablemente en la tarde». «Hoy es miércoles. ¿Tiene un día?» «Sí». Ella asintió. «¿Qué necesita exactamente?», le expliqué. Necesitaba a alguien que pudiera llamar a la oficina de registros civiles de esa otra ciudad, haciéndose pasar por funcionaria de otra entidad. Alguien que supiera cómo hacer preguntas sin levantar sospechas. Rosario había trabajado con registros toda su vida. Sabía el lenguaje, sabía los protocolos, sabía cómo pedir información sin que pareciera una investigación. Ella me miró un momento. «¿Y usted qué van a hacer mientras tanto?» «Voy a buscar a un abogado». Tenía el nombre de un abogado desde hacía años, anotado en una libreta vieja. El doctor Hernán Salcedo. Lo había conocido durante un proceso laboral que tuvo el hospital hace unos 12 años. Era un hombre callado, meticuloso, de los que leen cada línea antes de firmar. Me había parecido competente y honesto, que no siempre van juntos. Lo llamé desde el teléfono público que hay a una cuadra de la casa de Rosario. «No quería usar mi celular», contestó una secretaria. Le dije que era urgente y que venía referida de una consulta anterior. Me dio una cita para las 11 de la mañana. Caminé hasta la notaría del barrio mientras esperaba. Quería ver las escrituras de la casa, no las que teníamos en la caja verde, las originales, las que reposan en los archivos notariales. Porque un papel en una caja puede haber sido cambiado. Un registro notarial no. La notaría era un local angosto con olor a papel viejo y una señora de cabello blanco detrás del mostrador. Le expliqué que era propietaria de un inmueble y necesitaba verificar el estado actual de las escrituras. Me pidió el número de matrícula inmobiliaria. Lo tenía. Lo había copiado de los papeles de la caja verde la noche anterior. Esperé 20 minutos. Cuando la señora regresó, traía una hoja impresa. Me la puso sobre el mostrador sin decir nada, pero algo en su cara me hizo saber que había algo ahí. La leí despacio. La casa estaba registrada a nombre de Miguel Ángel Vázquez Rendón, desde el año 1998. Eso era cuando la compramos. Hasta ahí, todo coincidía con lo que yo recordaba. Pero había una anotación del año 2020, una modificación en el registro. Constitución de Patrimonio de Familia. Beneficiaria, Esperanza Murillo. Número de identificación, el mío. Tuve que releer esa línea 3 veces. En el año 2020, mientras yo estaba en casa, mientras nuestros hijos venían a visitarnos los domingos, mientras yo cocinaba y pagaba los servicios y organizaba los gastos del hogar. Miguel había ido a una notaría y había declarado a Esperanza Murillo como beneficiaria de patrimonio de familia sobre esta casa. La casa donde yo vivía. La casa que habíamos construido juntos. Anoté todo en la libreta. La mano no me temblaba. Eso me sorprendió un poco. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. El doctor Salcedo tenía una oficina en un segundo piso, con una ventana que daba por un patio interior. Había libros por todas partes, ordenados, con fichas de colores entre las páginas. Me gustó eso. Le puse sobre el escritorio la carpeta azul. Le expliqué todo desde el principio, con fechas y cifras, sin llorar y sin dramatizar. Él escuchó con un cuaderno abierto frente a él, tomando notas. Cuando terminé, me miró. «¿Usted tiene todos estos documentos físicamente?», preguntó. «Los que encontré en la casa sí. Los de la notaría los acabo de obtener esta mañana». Saqué la hoja impresa y la puse sobre los demás papeles. Él la leyó. Luego levantó la vista. «¿Sabe usted si su esposo tiene apoderado legal en esa otra ciudad?» «No lo sé». «Todavía no». «¿Tiene usted acceso a cuentas bancarias conjuntas?» «Teníamos una cuenta conjunta hasta hace 3 años. Él dijo que era mejor manejarla separada por lo de los impuestos. Yo no pregunté más». El doctor Salcedo asintió despacio. Cerró su cuaderno. Cruzó los dedos sobre la mesa. «Señora Carmen», dijo, «lo que usted me está describiendo no es una infidelidad. Es una estructura. Alguien construyó esto con ayuda. Hay un documento de identidad duplicado.
Hay patrimonio constituido sobre un bien que a usted le corresponde por sociedad conyugal. Hay movimientos de dinero sostenidos en el tiempo. Esto requirió cómplices, un funcionario de registros, probablemente un notario, tal vez más. Lo sé, dije. Por eso vine donde usted. Él me miró un momento más. Luego dijo, ¿cuánto tiempo tiene antes de que su esposo llegue a casa? Era la segunda vez que alguien me hacía esa pregunta ese día. Mañana en la tarde, dije. Entonces necesitamos movernos hoy. Lo que el doctor Salcedo me explicó durante la siguiente hora y media fue esto. La duplicación de un número de cédula es un delito grave. Implica falsedad en documento público. Si Esperanza Murillo llevaba años operando con mi número de identificación, alguien en la registraduría había facilitado ese trámite. Eso habría una investigación penal que iba mucho más allá de Miguel. La constitución de patrimonio de familia sobre un bien de la sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro cónyuge, era impugnable. El registro notarial del 2020 podía ser atacado legalmente, pero requería que yo actuara primero, pues antes de que él tomara nuevas medidas, los movimientos de dinero, las transferencias a Murillo, los gastos declarados como mantenimiento de vehículo, todo eso era materia de una demanda por disolución y liquidación de sociedad conyugal con presunción de ocultamiento de activos. En términos simples, él había intentado quitarme lo que era mío, pero había dejado rastro. Porque los que mienten de esta manera siempre dejan rastro. Confían demasiado en que el otro no va a mirar. ¿Qué necesita de mí ahora?, le pregunté. Necesito que me autorice para solicitar copias certificadas de todos los registros notariales vinculados a ese inmueble. Necesito acceso a cualquier documento bancario que usted pueda conseguir legalmente. Y necesito que usted no le diga nada a su esposo todavía. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo suficiente para que yo interponga las medidas cautelares. Si él se entera antes, puede mover activos, puede intentar borrar rastros. Asentí. ¿Puedo preguntarle algo?, dije. Claro. ¿Usted ha visto casos como este antes? Él no respondió de inmediato. Acomodó un papel sobre el escritorio. Luego dijo, Señora Carmen, he visto muchos casos, pero lo que hace diferente el suyo es usted. La mayoría de personas que llegan a esta oficina vienen destruidas, vienen sin papeles, sin fechas, sin nada concreto. Usted llegó con una carpeta organizada y una libreta con anotaciones. Hizo una pausa. Eso cambia mucho las cosas. Salí de esa oficina a la 1 de la tarde. Rosario me llamó cuando yo estaba en el bus de regreso. Carmen, su voz era diferente. Y más baja. Conseguí algo. Dígame. Llamé a registros civiles de esa ciudad. Me hice pasar por auxiliar de la Secretaría de Salud Departamental. Les dije que estábamos actualizando bases de datos de afiliación al sistema de salud y necesitábamos confirmar datos de una usuaria. Una pausa. El registro de Esperanza Murillo existe desde el año 2009. Me quedé en silencio. Nuestro hijo menor tenía 7 años en 2009. Yo estaba trabajando doble turno porque Miguel había tenido un accidente con el camión y estuvo 3 meses sin poder conducir. Yo pagué todo ese tiempo. Sola. Y él, en esa misma época, estaba construyendo otra vida. ¿Algo más?, pregunté. La voz me salió tranquila. No sé cómo. Tiene 2 hijos registrados, dijo Rosario. Menores de edad todavía. El mayor tiene 15 años. Hice el cálculo automáticamente. Como siempre hago, 15 años. Nacido en 2009 o 2010, el año en que yo pagaba todo sola. Gracias, Rosario, dije. Carmen, ella hizo una pausa larga. ¿Está bien? Estoy bien. Eso no es verdad. No, pero estoy entera, y ahora mismo eso es suficiente. Colgué. Miré por la ventana del bus. El paisaje pasaba sin que yo lo viera realmente. Árboles, casas, una cancha de fútbol, un semáforo. 16 años. Él había llevado 2 vidas paralelas durante 16 años. Y yo, que trabajaba con números todos los días, que detectaba errores de centavos en presupuestos de millones, no había visto esto. O tal vez sí había visto. Tal vez había habido señales que yo había elegido no leer. Porque a veces uno sabe, en algún lugar muy hondo, que si mira bien, va a haber algo que va a cambiarlo todo. Y cambiar todo da miedo. Pero yo ya no tenía miedo. Y tenía una carpeta azul, tenía una libreta, tenía un abogado, tenía a Rosario, y tenía algo más. 32 años de saber exactamente cómo funcionan los archivos, los registros y los sistemas. Sabía dónde guardan las cosas, sabía cómo se piden, sabía qué preguntar y qué callar. Miguel pensaba que me había engañado a mí. En realidad, le había dado tiempo de construir el caso en mi contra sin saberlo. Llegué a la casa a las 2:30. Entré, puse el bolso en la silla de siempre y fui directamente al cuarto. Abrí el armario de Miguel, revisé cada bolsillo de cada chaqueta, cada rincón de cada cajón, no con rabia, con método.
En el bolsillo interior de una chaqueta de viaje encontré un teléfono. Pequeño, negro, sin ningún sticker ni marca personal. Un teléfono de esos que se llaman prepago, con batería baja pero todavía encendido. Lo sostuve en la palma de la mano. No lo desbloqueé, todavía no. Solo lo miré, y en ese momento sonó. Una vibración corta, una notificación. La pantalla se iluminó con un mensaje de una aplicación de mensajería. El nombre del contacto era una sola letra, E. El mensaje decía: ¿ya le dijiste? No podemos seguir esperando. Puse el teléfono sobre la cama. No lo abrí. No intenté desbloquearlo. Solo lo dejé ahí, con la pantalla ya apagada de nuevo, y me senté al lado sin tocarlo durante unos 3 minutos. 32 años de contabilidad me habían enseñado una cosa sobre las pruebas. Una prueba mal obtenida deja de ser prueba. Si yo intentaba abrir ese teléfono y lo dañaba, o si él podía demostrar que yo había violado su privacidad de una manera que un juez considerara irregular, ese aparato dejaba de servirme. Se convertía en un problema mío en lugar de un problema suyo. Así que no lo toqué. Fui a la cocina. Busqué en el cajón de las pilas y las herramientas una bolsa plástica con cierre hermético, de las que yo usaba para guardar documentos importantes cuando llovía mucho. Volví al cuarto. Metí el teléfono en la bolsa sin tocarlo con las manos directamente, usando un pañuelo. Cerré la bolsa. Luego lo guardé dentro de mi bolso de cuero café. Llamé al doctor Salcedo. Encontré un teléfono prepago, le dije. Tenía un mensaje de ella cuando lo encontré. No lo abrí. Un silencio breve del otro lado. Bien hecho, dijo. No lo manipule más. Eso puede ser evidencia física relevante. ¿Puede traérmelo esta tarde? Puedo estar donde usted en 1 hora. La espero. El doctor Salcedo tomó la bolsa con cuidado, la examinó y la puso en un cajón de su escritorio bajo llave. Me explicó que haría una consulta con un perito técnico de confianza, alguien que pudiera extraer los datos del dispositivo de manera forense, es decir, de una forma que un juzgado pudiera aceptar. ¿Eso es posible?, pregunté. Con los canales correctos, sí. Hay peritos certificados que trabajan con procesos judiciales. El procedimiento deja constancia de que el equipo no fue alterado antes de la extracción. Asentí. ¿Y mientras tanto?, pregunté. Mientras tanto, yo interpongo hoy mismo la medida cautelar sobre el inmueble. Eso congela cualquier movimiento sobre la propiedad. Él no podrá vender, hipotecar ni transferir nada mientras el proceso esté activo. ¿Cuánto tarda eso? Si lo radico esta tarde, el juzgado lo registra en 1 o 2 días hábiles. Antes de que su esposo llegue mañana, ya estará en el sistema. Respiré. Doctor, le dije, necesito preguntarle algo que quizás suena extraño. Dígame, cuando él llegue mañana, ¿qué hago? Él me miró. No como alguien que va a darme un consejo emocional, como alguien que está pensando en estrategia. Lo normal, dijo. No le diga nada todavía, no lo confronte. No le haga preguntas sobre el teléfono. Si él nota que falta el aparato, diga que no sabe nada. ¿Y si me pregunta algo? Responda lo mínimo. Usted es contadora, señora Carmen. Sabe mejor que nadie que una pregunta mal hecha le da información al otro lado antes de tiempo. Tenía razón. Una cosa más, dije. El mensaje que apareció en ese teléfono. Decía que no podían seguir esperando. ¿Esperando qué? Según usted. El doctor Salcedo juntó las puntas de los dedos. Hay varias posibilidades, dijo con calma. Puede ser que él le haya dicho a ella que iban a hacer algo. Pedirle el divorcio a usted, transferirle bienes, formalizar algo de ese lado, y ella esté presionando para que lo haga. O puede haber algo más concreto, una transacción pendiente, un documento que él necesita que usted firme sin que usted sepa que está firmando. Me quedé fría. Pensé en todas las veces que Miguel había llegado con papeles, a lo largo de los años, declaraciones de renta, formularios bancarios, cosas de la empresa, siempre con el mismo gesto. Firma aquí, es un trámite. Y yo firmaba porque confiaba, porque era mi esposo, porque llevábamos décadas juntos. ¿Usted recuerda haber firmado algo en los últimos meses que no entendiera bien?, preguntó el doctor Salcedo, como si me hubiera leído el pensamiento. No en los últimos meses, pero hace como 1 año él me trajo unos papeles del seguro del camión. Yo los firmé sin leerlos bien. Estaba cansada. Había tenido un día largo en el trabajo. El doctor abrió su cuaderno de nuevo. Necesito que me diga qué compañía de seguros. Se lo dije. Lo anotó. Lo verifico mañana en la mañana, antes de que él llegue. Esa noche preparé la cena de siempre. Arroz, frijoles, una presa de pollo. Lo mismo de cualquier miércoles. Puse la mesa para una sola persona. Comí despacio, lavé todo. Luego me senté en la sala con la libreta. Escribí una columna nueva. La llamé. Lo que él no sabe que yo sé. Era una lista larga. Cuando terminé de escribirla, la leí 2 veces. Luego cerré la libreta y la guardé en el bolso.
Pensé en Esperanza Murillo, no con rabia. Eso me sorprendió de mí misma. Pensé en ella como pensaría en un número en un balance. Estaba ahí, hacía parte del sistema, pero no era la causa del problema. Era una consecuencia. La causa era Miguel. Y también era yo, en cierta forma. No porque mereciera lo que él hizo, sino porque durante años había preferido no mirar. Había elegido la comodidad de creer porque la alternativa era demasiado pesada. Eso no me hacía culpable de su traición, pero me hacía responsable de lo que hiciera ahora. Y yo sabía exactamente lo que iba a hacer. A las 9 de la noche llamé a mis hijos. Primero a Daniela, la mayor, 30 años, vive en otra ciudad, trabaja en una clínica veterinaria. Le dije que la llamaba para saber cómo estaba. Hablamos 20 minutos de cosas normales. Le pregunté por su novio, por el apartamento nuevo, por un gato enfermo del que me había hablado la semana anterior. Ella no notó nada diferente en mi voz. Luego llamé a Sebastián, el del medio, 27 años. Trabaja con computadores. Siempre está ocupado, pero siempre contesta cuando llamo. Hablamos 10 minutos. Le pregunté si iba a venir el fin de semana. Me dijo que tal vez el sábado. No llamé al menor, a Camilo. Tiene 24 años y vive aquí en la ciudad, a 3 barrios. Es el más parecido a Miguel en el carácter. Callado, directo, no le gusta el drama. Camilo iba a ser el más difícil de manejar cuando supiera. Por eso lo dejé de último. No les dije nada todavía. Solo quería escuchar sus voces. Necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto con cabeza fría y no con el corazón destrozado. Mis hijos habían crecido en esa casa. Habían comido en esa mesa. Y yo había pagado los colegios, las universidades, los médicos, los zapatos. Miguel había aportado, sí, pero yo había administrado todo. Yo sabía hasta el último peso de lo que había costado criar a esos 3. Y ahora había una mujer llamada Esperanza Murillo que tenía 2 hijos de mi esposo. 2 niños que no habían pedido nacer en esa situación. 2 niños que no sabían nada. Eso era lo más complicado de todo esto. Y era lo que yo no podía resolver esa noche. Me acosté a las 11. Dormí 4 horas. El jueves amaneció nublado. Me levanté a las 5, como siempre. Preparé el desayuno. Lo comí, me arreglé. A las 7 menos cuarto sonó el teléfono. Era el doctor Salcedo. Buenos días, señora Carmen. La llamo porque acabo de recibir confirmación del juzgado. La medida cautelar sobre el inmueble quedó registrada esta mañana. Cerré los ojos un segundo. Gracias, doctor. Hay algo más. Revisé la compañía de seguros que me mencionó ayer. El formulario que usted firmó el año pasado no era un trámite del seguro del camión. Me quedé quieta. ¿Qué era? Era una carta de autorización para que su esposo pudiera actuar como su representante en cualquier gestión bancaria o notarial. Una especie de poder general, redactado en términos amplios, con su firma. El silencio entre los dos duró varios segundos. ¿Eso es válido?, pregunté. Es impugnable, porque la firma fue obtenida sin que usted conociera el contenido real del documento. Eso se llama vicio del consentimiento. Pero hay que demostrarlo, y eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende del juzgado. Meses, posiblemente más. Respiré despacio. ¿Pudo él usar ese poder ya? Eso es lo que estoy verificando. Voy a solicitar el historial de movimientos notariales asociados a su nombre durante los últimos 12 meses. Si usó esa autorización para algo, va a aparecer. Está bien, avíseme en cuanto sepa. Colgué. Me quedé en la cocina con el teléfono en la mano. Firmé eso en un martes en la noche. Yo llegaba del hospital. Había tenido un turno doble porque una compañera estaba enferma. Miguel puso los papeles sobre la mesa y me dijo que eran del seguro obligatorio del camión, que si no los entregaba antes del viernes, les anulaban la póliza. Yo firmé en 3 lugares donde él me indicó y me fui a dormir. Eso fue hace 14 meses. Y en esos 14 meses, con mi firma en su poder, él podía haber hecho casi cualquier cosa. Eso era lo que Esperanza esperaba que él terminara de hacer. Ian, guardé el teléfono en el bolso. Tomé el bolso y salí de la casa. No iba a quedarme ahí sentada esperando a que Miguel llegara. Fui al banco. No al banco donde teníamos la cuenta conjunta, que ya estaba separada. Fui a la sucursal del banco donde yo tenía mi cuenta personal, la que abrí cuando empecé a trabajar en el hospital y que nunca había mezclado con los gastos del hogar. Era una cuenta pequeña, ahorros de años, depositados poco a poco. Pedí hablar con el gerente de la sucursal. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, traje gris. Le expliqué que tenía motivos para creer que un tercero tenía autorización para operar en mi nombre y que quería bloquear cualquier movimiento sobre mi cuenta que no fuera autorizado directamente por mí en persona. Me miró con atención. ¿Tiene usted algún documento que respalde esa solicitud? Tengo la cédula, tengo mi firma registrada y tengo a un abogado que puede enviar una carta formal si es necesario, pero le pido que actúe hoy, porque la situación es urgente. Ella tecleó algo en el computador. Luego me miró.
Señora, aparece en el sistema una autorización vigente a nombre de Miguel Ángel Vázquez Rendón para consultar saldos e iniciar transferencias en su cuenta. ¿Cuándo fue registrada esa autorización? Tecleó de nuevo. Hace 11 meses. Cerré los dedos sobre el bolso. Necesito que la cancele, ahora mismo. Voy a necesitar que llene un formulario y lo firme ante mí. Tráigalo. Lo firmé. Me dieron una copia con sello. La guardé en la carpeta azul. Salí del banco a las 9:40 de la mañana. Caminé 2 cuadras y me senté en una cafetería pequeña. Pedí un jugo de naranja. Lo bebí despacio, mirando la calle por la ventana. Miguel llegaba en la tarde. Probablemente entre las 3 y las 5, dependiendo del tráfico y de cuántos paraderos hiciera en el camino. Tenía tiempo todavía. Saqué la libreta. Actualicé la columna de lo que ya tenía. La medida cautelar sobre la casa. El teléfono prepago con el forense. La impugnación del Poder General en proceso. La autorización bancaria cancelada. Las escrituras notariales solicitadas. Era un expediente. Mi propio expediente. Construido en 48 horas. Pensé en el doctor Salcedo diciéndome, la mayoría de personas llegan sin papeles, sin fechas, sin nada concreto. 32 años de trabajo no habían sido en vano. Cerré la libreta. Pagué el jugo. Y entonces vi, a través del vidrio de la cafetería, tiene el camión de Miguel estacionándose al otro lado de la calle. No era posible. Era demasiado temprano. Él nunca llegaba antes de mediodía cuando venía de esa ruta. Pero ahí estaba. El camión verde oscuro, con el logo de la empresa en la puerta. El motor apagándose. La puerta abriéndose. Miguel bajó. Estaba de espaldas a mí. Buscó algo en el bolsillo. Se quedó mirando el teléfono unos segundos. Luego giró la cabeza lentamente. Y me miró directo a los ojos a través del vidrio. No aparté la mirada. Eso fue lo primero que decidí en ese segundo. No apartar la mirada. No agachar la cabeza. No fingir que no lo había visto. 32 años de matrimonio me habían enseñado que Miguel leía muy bien los gestos de las personas. Sabía cuando alguien estaba nervioso. Sabía cuando alguien escondía algo. Yo también sabía leer gestos. Solo que nunca había tenido razón para leer los suyos con cuidado. Ahora sí, lo vi procesar la situación. Una fracción de segundo en la que sus ojos calcularon. Ella está aquí, sentada sola, con el bolso sobre la mesa, mirándome. No hay pánico en su cara. No hay lágrimas. Eso lo descolocó. Yo lo vi. Cruzó la calle, entró a la cafetería, se acercó a la mesa con esa caminata suya de siempre, los hombros anchos, las manos en los bolsillos del pantalón de trabajo. Carmen. Se detuvo al lado de la silla frente a mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Tomando jugo, dije. ¿Quieres sentarte? Él dudó un momento. Luego se sentó. La mesera se acercó. Él pidió un tinto sin mirarla, sin dejar de mirarme a mí. Llegaste temprano, dije. Salí antes. Había poco tráfico. Una pausa. ¿Por qué estás en esta cafetería y no en la casa? Salí a hacer unas vueltas, el banco, unas cosas. Tomé el último sorbo de jugo. ¿Cómo estuvo el viaje? Él no respondió de inmediato. Me estaba estudiando, buscando algo en mi cara que le dijera qué sabía yo y qué no sabía. No iba a encontrarlo. Normal, dijo al fin, como siempre. Asintió con la cabeza hacia el bolso. ¿Qué vueltas tenías que hacer? Cosas de la jubilación, papeles. Puse el bolso sobre mis rodillas, debajo de la mesa. Hay más trámites de lo que pensaba. La mesera trajo el tinto. Él lo tomó con las 2 manos, como siempre hacía cuando estaba pensando. ¿Todo bien en la casa?, preguntó. Todo igual. Hubo un silencio. Afuera pasó un bus ruidoso. La cafetería tenía 3 mesas más ocupadas, voces bajas, el sonido de una radio pequeña detrás del mostrador. Tengo que contarte algo, dijo Miguel. Me quedé quieta. No cambié la expresión. Solo lo miré. Él puso el pocillo sobre la mesa. Miró el mantel un momento. Luego me miró a mí. Es algo que debí haberte dicho hace tiempo. Ahí estaba. Pensé en el doctor Salcedo diciéndome, no lo confronte todavía. No le dé información antes de tiempo. Pensé en el teléfono prepago dentro de mi bolso, en la bolsa hermética, con el mensaje de ella todavía guardado adentro. Pensé en la medida cautelar registrada esta mañana en el juzgado. Pensé en todo eso y mantuve la cara quieta. ¿Qué cosa?, dije. Él respiró profundo. Ese gesto de los hombros que subían y bajaban que yo había visto miles de veces cuando iba a decir algo difícil, cuando los niños se enfermaban, cuando había problemas de dinero, cuando su madre murió. Tengo una situación, dijo. Con una persona, hace años. Esperé. No sé cómo explicártelo. Inténtalo, dije. Él me miró. Buscó otra vez en mi cara la reacción que no estaba encontrando. Hay una mujer, dijo. Vive en otra ciudad. Tenemos... Se detuvo.
«Tenemos hijos». El silencio que siguió fue largo. La radio de la cafetería sonaba bajito. Alguien en otra mesa se rió de algo. «¿Cuántos?», dije. Él parpadeó. No esperaba esa pregunta. Esperaba llanto. Esperaba gritos. Esperaba que yo me parara y me fuera. «2», dijo. «¿Cuántos años tienen?» «El mayor 15, la menor 12». Hice el cálculo, igual que la noche anterior, pero ahora con él al frente. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Carmen, te estoy preguntando desde cuándo». «Desde hace 16 años». 16 años. Él mismo lo confirmaba. Con su propia boca, en esta cafetería pequeña con olor a pan y café, y me acababa de dar la línea de tiempo completa. Abrí el bolso, saqué la libreta, la puse sobre la mesa. Él la miró sin entender. «¿Qué es eso?», ni preguntó. «Una libreta», dije. «La llevo hace muchos años, para anotar cosas importantes». Lo miré directamente. «Ayer fui a la oficina de Seguridad Social a recoger mis papeles de jubilación. Encontraron un problema con mi número de cédula». Hablé despacio, con el mismo tono que usaba en el hospital cuando explicaba una inconsistencia en el presupuesto, sin levantar la voz. «Mi número está registrado 2 veces. La segunda vez, con el nombre de Esperanza Murillo, vinculada a ti como cónyuge». La cara de Miguel cambió. No fue un cambio dramático. Fue algo pequeño, igual que la cara de la funcionaria en la oficina de Seguridad Social. Una tensión alrededor de los ojos, una rigidez en la mandíbula. «Ah, Carmen, eso es un error del sistema. Yo puedo explicar». «También fui a la notaría», dije. «El registro de 2020, el patrimonio de familia constituido sobre nuestra casa, con el número de cédula de ella, que es el mío». Hice una pausa breve. «Y encontré el recibo de la transferencia a E. Murillo del 2019, 2.800.000 pesos». Él no habló. «Y en tu chaqueta de viaje encontré el teléfono prepago». Lo miré. No lo abrí, pero vi el mensaje que llegó mientras yo lo tenía en la mano. Era de ella. Decía que no podían seguir esperando. Miguel cerró los ojos. Fue un gesto pequeño. Duró menos de 2 segundos, pero en ese gesto vi todo. El cansancio de sostener algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. El alivio oscuro de que alguien finalmente lo supiera. Y debajo de todo eso, tan el cálculo frenético de cuánto sabía yo exactamente y cuánto podía él todavía controlar. «Escúchame», dijo. Su voz había cambiado, más baja, más urgente. «Esto es complicado. Hay cosas que tú no entiendes todavía, pero te puedo explicar todo. Podemos hablar. Podemos resolver esto de una manera que no destruya a la familia». «¿A cuál familia?», pregunté. Él no respondió. «Tengo una pregunta concreta», dije. «El formulario que firmé hace 14 meses, el que me dijiste que era del seguro del camión. Vi cómo le cambiaba la respiración. ¿Qué pasó con ese poder que me hiciste firmar?». Un silencio largo. Afuera el camión verde seguía estacionado al sol. «Lo usé una vez», dijo al fin. «Para una consulta bancaria». «¿Solo una vez?». «Sí». Abrí la carpeta azul. Saqué la hoja del banco con el sello de esta mañana. La puse sobre la mesa frente a Miguel. «Esta mañana cancelé esa autorización», dije. «El banco me confirmó que la registraste hace 11 meses y que fue usada en 3 ocasiones, no una». Él miró el papel. Luego me miró a mí, y en ese momento, por primera vez desde que lo conocí, vi miedo en la cara de Miguel. No era el miedo de que lo hubieran descubierto emocionalmente. Era el miedo de alguien que construyó una estructura creyendo que nadie iba a revisar los cimientos. Y ahora estaba viendo que alguien los había revisado todos. Pagué el jugo. Me paré. Puse la carpeta azul dentro del bolso. «¿A dónde vas?», preguntó. «A la casa», dije. «Tengo cosas que organizar». «Carmen, necesitamos hablar. Esto no puede quedar así». Lo miré desde donde estaba parada. «Tienes razón», dije. «Necesitamos hablar. Pero no aquí y no ahora. Mi abogado va a contactar al tuyo esta semana». Él se puso de pie. «¿Tu abogado?». «El doctor Hernán Salcedo. Quizás lo conoces. Trabaja en el centro 2º piso, oficina 204. Hice una pausa. «Es muy meticuloso. Le gustan los detalles». Salí de la cafetería. Crucé la calle sin mirar atrás. Caminé 2 cuadras. Doblé en la esquina. Y solo entonces, cuando ya no podía verme, me detuve un momento, apoyada contra la pared de un local cerrado. Respiré una vez. 2 veces. Los dedos me temblaban un poco. Solo un poco. Lo suficiente para que yo lo notara. No era miedo. Era adrenalina. El cuerpo respondiendo a algo que la mente ya había procesado y archivado. Me recompuse. Seguí caminando. Esa tarde llamé a mis 3 hijos. Esta vez sí dije algo. No todo. No los detalles legales. No los nombres. No las cifras. Solo lo esencial. Que su padre y yo teníamos una situación grave. Que yo estaba bien. Que tenía ayuda profesional.
y que cuando tuviera todo claro, los iba a sentar a los tres juntos y les iba a explicar todo con honestidad. Daniela lloró. Sebastián preguntó si podía venir esta semana. Camilo, el más callado, dijo una sola cosa. «Mamá, ¿necesita algo?» «Por ahora no», le dije, «pero gracias». Esa noche dormí 6 horas seguidas, las primeras 6 horas completas desde el martes. Durante las semanas que siguieron, aprendí muchas cosas que no estaban en ningún libro de contabilidad. Aprendí que los procesos legales tienen su propio ritmo y que ese ritmo no se parece en nada al de la vida real. Que los juzgados abren a ciertas horas y cierran a otras, y que los papeles viajan despacio aunque todo lo demás corra. Aprendí que hay días en que uno se siente completamente firme y días en que uno se sienta en la cocina a las 11 de la noche sin saber por qué está llorando, y que ambas cosas son verdad al mismo tiempo. El doctor Salcedo era exactamente el abogado que yo necesitaba. Meticuloso, directo, sin rodeos. Me llamaba cada 2 o 3 días para actualizarme. Nunca me dijo que todo iba a salir bien porque no lo sabía, pero siempre me dijo exactamente en qué punto estábamos. Lo que fue apareciendo con el tiempo fue peor de lo que yo había calculado inicialmente. Y yo había calculado bastante. El poder que Miguel me había hecho firmar fue usado no 3 veces, sino 5. En 3 de esas ocasiones había intentado hacer consultas sobre mi cuenta de ahorros personal, la que yo tenía desde que empecé a trabajar. En las otras 2 había tramitado documentos en una notaría de la ciudad donde vivía Esperanza, documentos que buscaban consolidar la propiedad del terreno donde ella vivía, usando argumentos vinculados a derechos derivados de la unión. El perito que examinó el teléfono prepago recuperó 2 años de mensajes. No voy a repetir lo que decían esos mensajes, solo diré que confirmaban todo. Las fechas, los montos, los planes. Y había algo más. En varios de esos mensajes, Miguel le explicaba a Esperanza cómo iba a manejar el proceso de separación para que ella quedara protegida legalmente. Le prometía que yo no iba a recibir la casa, porque él tenía un poder firmado por mí que le daba margen de maniobra. Le prometía que yo no iba a saber nada hasta que fuera demasiado tarde. Cuando el doctor Salcedo me leyó ese fragmento, y en su oficina del 2º piso, yo lo escuché sin interrumpirlo. Luego le pregunté si podíamos continuar. ¿Está bien?, me preguntó. «Continúe, doctor», dije. Lo que nadie me había contado, y que fui aprendiendo sola, es que en un proceso así hay 2 guerras distintas. Una es la guerra legal. Esa la tenía relativamente clara. Había documentos, había fechas, había un abogado competente. Esa guerra se gana o se pierde en los juzgados, con papeles y plazos. Yo entendía ese lenguaje. La otra guerra es más silenciosa. Es la que ocurre adentro. La que no tiene plazos ni expedientes. 16 años. Yo seguía volviendo a ese número. No con obsesión, sino con una especie de asombro frío. 16 años es mucho tiempo. 16 años son 3 de mis hijos creciendo. Son más de la mitad de mi carrera en el hospital. Son los años en que yo me levanté sola cuando él no estaba, pagué las cuentas, fui a las reuniones del colegio, cociné, planchué, administré y al mismo tiempo sostuve la ilusión de un matrimonio que para él ya tenía competencia desde hacía mucho. Lo que más me costaba no era la traición, era el inventario. Porque yo soy contadora, y los contadores hacemos inventarios, y cuando uno hace el inventario de 16 años, lo que aparece es una cantidad enorme de pequeñas decisiones cotidianas que uno tomó basándose en información falsa. Cada vez que le creí, cada vez que no pregunté, cada vez que firmé algo sin leerlo bien porque estaba cansada, cada vez que dejé pasar una discrepancia porque el amor es también una forma de querer no ver. Ese inventario duele de una manera que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Pero también encontré algo en ese inventario que no esperaba. Encontré que yo había hecho bien muchas cosas, que había trabajado bien y honestamente durante 3 décadas, que había criado 3 personas decentes, que había administrado un hogar con rigor y con cariño al mismo tiempo, que cuando llegó el momento de defenderme, lo había hecho con lo que tenía, mi libreta, mi carpeta, mis 32 años de saber exactamente cómo funcionan los archivos y los registros. Nadie me lo había dado. Lo había construido yo. Eso también era parte del inventario. 3 meses después de aquel martes en la Oficina de Seguridad Social, el juzgado admitió la demanda por disolución y liquidación de sociedad conyugal con ocultamiento de activos. La Constitución de Patrimonio de Familia del 2020 fue declarada nula por vicio de consentimiento. El poder general que yo había firmado creyendo que era un formulario de seguros fue anulado. La casa quedó en disputa mientras durara el proceso. Yo seguí viviendo en ella. Miguel se fue a vivir a un apartamento cerca del terminal. No sé si fue donde Esperanza después. No lo pregunté y nadie me lo dijo. Hubo una tarde en que Camilo, mi hijo menor, vino a verme.
Se sentó en la cocina mientras yo preparaba el café. Estuvo callado un rato largo, como es él. Luego dijo: «Mamá, ¿usted sabía algo antes de que todo esto pasara?» Lo pensé un momento. «No lo sabía», dije, «pero creo que en algún lugar lo intuía, y elegí no mirar». Él asintió. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora miro», dije. Él no dijo nada más. Se tomó el café. Luego se levantó. Me dio un abrazo torpe, de esos que dan los hijos que no son muy de abrazos, y se fue. Y me quedé sola en la cocina. La libreta estaba sobre la mesa. La abrí en la última página escrita, la columna que decía: lo que sé, lo que necesito verificar, lo que necesito conseguir. Las 3 columnas estaban completas. Suscríbete si todavía estás aquí, porque lo que viene en el próximo capítulo es lo que nadie esperaba, ni yo misma. Esa noche no escribí nada en la libreta. La cerré y la dejé sobre la mesa. Me serví un vaso de agua. Me senté junto a la ventana de la sala. La calle estaba tranquila, como siempre a esa hora. Un perro cruzó por la acera. Un vecino apagó la luz de su pórtico. Pensé en Esperanza Murillo, no como enemiga, no como víctima, solo como una mujer que también había construido una vida sobre información que alguien le había dado a medias, que también tenía hijos, que también, en algún momento, había creído. Y no iba a llamarla. No era mi trabajo, pero tampoco podía pretender que no existía, porque existía, y sus hijos existían, y eso era una realidad que ningún proceso legal iba a borrar. Lo que sí podía hacer yo era decidir qué clase de mujer quería ser del otro lado de todo esto. No mártir, no víctima, no tampoco esa figura de la mujer fuerte que nunca llora y nunca flaquea, porque eso tampoco era verdad. Quería ser esto, una mujer que vio lo que había, que lo nombró, que lo enfrentó con lo que tenía, y que siguió. Me paré, recogí el vaso, apagué la lámpara de la sala, y en el momento en que fui a entrar al cuarto, el teléfono de la casa sonó, el mismo teléfono fijo que había sonado a las 2 de la mañana del miércoles, el mismo prefijo de otra ciudad. Esta vez sí contesté. Del otro lado hubo un silencio breve, y luego una voz de mujer. Bien joven o no tan joven, era difícil saberlo. Tensa, como alguien que lleva mucho tiempo ensayando una cosa y al momento de decirla no sabe si las palabras van a salir bien. «¿Señora Carmen?», dijo la voz. Me apoyé contra la pared del pasillo. «Sí», dije, «soy yo». La voz del otro lado de la línea no dijo nada durante unos segundos, solo respiración. El sonido de alguien que sostiene algo muy pesado y no sabe todavía si va a poder soltarlo. «Soy Esperanza», dijo al fin. Me quedé quieta contra la pared del pasillo. El teléfono en la mano, la casa en silencio alrededor de mí. Había pensado en este momento. No lo había planeado, porque no sabía si iba a ocurrir, pero lo había pensado. Me había preguntado qué haría si ella apareciera. ¿Qué diría? Si sería capaz de hablar sin que la voz se me quebrara. «Sé quién eres», dije. Otro silencio. «Así necesito hablar con usted», dijo ella. «Sé que no tengo ningún derecho de pedirle eso, pero necesito hablar con usted». «¿Para qué?» «Para contarle algo que usted no sabe todavía, algo que su abogado no ha encontrado, algo que yo sé porque lo viví». «Habla», dije. Esperanza habló durante 40 minutos. Yo no la interrumpí. Me fui deslizando por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo, con la espalda contra el muro y las rodillas dobladas, escuchando. Me contó que Miguel la había conocido en un restaurante de carretera donde ella trabajaba, que tenía 23 años, que él le dijo desde el principio que era separado, que tenía hijos pero que el matrimonio había terminado hacía tiempo, que estaba en proceso de arreglar los papeles. Eso fue en 2007. Los papeles nunca se arreglaron. Me contó que cuando quedó embarazada del primero, Miguel le prometió que iba a resolver todo, que iba a formalizar la situación, que ella esperó, y mientras esperaba, nacieron los 2 hijos, pasaron los años, y las promesas seguían siendo promesas. Me contó que hace 2 años, su hijo mayor le preguntó por qué el papá no vivía con ellos. Ella no supo qué responderle. Esa noche llamó a Miguel y le dijo que ya no podía seguir así, que o resolvía la situación o ella iba a buscar la manera de resolverla sola. Fue entonces cuando Miguel empezó a hacer movimientos, el poder que me hizo firmar, el patrimonio de familia, los intentos de mover cuentas. Él me dijo que usted ya sabía, dijo Esperanza, que tenían un acuerdo, que usted solo quería que terminara discretamente para no afectar a los hijos. ¿Y usted le creyó? Al principio sí. Después empecé a dudar. Él nunca me mostraba nada por escrito. Todo eran palabras. ¿Qué cambió? Mi hijo mayor encontró el proceso judicial en Internet. Su nombre, señora Carmen. Esa noche revisé todo lo que tenía y encontré que el número de cédula en los papeles de mis hijos era el de usted, no el mío. Cerré los ojos un segundo.
Entonces no era su número, dije. No, yo nunca lo supe. Yo firmé con mi cédula real. El resto lo tramitó él. Una pausa. Yo no sabía cómo. Nunca pregunté. Le pregunté qué era lo que yo no sabía todavía. Respiró profundo. Hay una cuenta en una cooperativa de ahorro de transportistas. Miguel la abrió hace 9 años. Me mostró un extracto una vez. Creo que por accidente. Nunca volvió a mencionarla. ¿A nombre de quién está? De él y de usted. Bueno, de usted con mi nombre. Su número. Oh, mi nombre. Me levanté del suelo. Fui a la cocina. Encendí la luz. Abrí la libreta. ¿Sabe cuánto hay? La última vez que vi un extracto había poco más de 80 millones. 80 millones de pesos, guardados en una cooperativa pequeña donde nadie iba a mirar. ¿Tiene el nombre de la cooperativa? Sí, me lo dio. El nombre, la ciudad, el número de socio. Lo anoté todo. Luego le dicté el correo del doctor Salcedo y le pedí que enviara la foto del extracto esa misma noche. Señora Carmen, dijo. Su voz era diferente ahora, más baja. Dime. Yo no sabía que usted existía. Él me dijo que era una historia cerrada. Una pausa. Mis hijos no tienen la culpa. Ya lo sé, dije. ¿Qué va a pasar con nosotros? No supe qué decirle, porque la verdad es que yo no lo sabía. El proceso legal iba a seguir su curso y en ese proceso los derechos de sus hijos también estaban en juego. No lo sé con certeza, dije, pero le digo lo que sí sé. Yo no soy su enemiga. El problema nunca fue usted. Silencio del otro lado. Algo que podía ser llanto contenido, o el alivio de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo sola. Busque un abogado, dije, para protegerse a usted misma, porque Miguel tampoco le dijo toda la verdad a usted. Lo sé, dijo en voz muy baja. Colgué. Llamé al doctor Salcedo a las 10 de la noche. Le conté todo. Cuando terminé, dijo, si tenemos acceso a esa cuenta cooperativa con el extracto como evidencia, cambia todo el panorama del proceso. 80 millones no declarados en la sociedad conyugal es ocultamiento de activos en un nivel que el juzgado no va a ignorar. Hágalo, dije. Mañana en la mañana. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Dale like a esta historia, por todas las mujeres que alguna vez firmaron algo sin leerlo bien porque confiaban, por todas las que eligieron no mirar porque mirar daba miedo. Este like es por ellas. Los meses que siguieron fueron lentos. La justicia es lenta. Eso no lo dice nadie cuando uno empieza un proceso, pero es la verdad más concreta que aprendí en todo ese tiempo. Hay audiencias que se posponen. Hay documentos que tardan. Hay días en que uno llama al abogado y él dice, estamos esperando respuesta del juzgado, y uno tiene que encontrar la manera de seguir viviendo mientras espera. Yo seguí levantándome a las 5, seguí preparando el desayuno, saliendo a caminar, llamando a mis hijos los domingos. Camilo venía cada semana sin anunciar, a veces con algo de comer, a veces con las manos vacías. Se sentaba en la cocina y hablábamos de cualquier cosa, de un partido, de un vecino, de una película, nunca de Miguel, solo de la vida cotidiana, que también es una forma de decirle a alguien que ahí está. Yo no sabía que lo necesitaba tanto hasta que empezó a hacerlo. El fallo llegó un jueves en la mañana, 10 meses después de aquel martes en la oficina de Seguridad Social. El doctor Salcedo me llamó a las 8:15. Señora Carmen, tengo el resultado. Dígame. La demanda fue resuelta a su favor en todos los puntos principales. La nulidad del acto de 2020 quedó confirmada. La cuenta cooperativa fue incluida en el inventario de bienes. El juzgado ordenó la liquidación y distribución equitativa del patrimonio, incluyendo los fondos ocultados. ¿Y la casa? La casa le corresponde a usted. No dije nada durante un momento. Señora Carmen, estoy aquí, dije. Gracias, doctor. Miguel no apeló. Me enteré al día 31. El fallo estaba ejecutoriado. Esa tarde fui al parque que está a 2 cuadras de la oficina de Seguridad Social, el mismo donde me había sentado 10 meses antes, en la banca de madera debajo del árbol de mango, después de salir con mi libreta llena de números que no cuadraban. Me senté en la misma banca. El parque estaba igual, las mismas palomas, los mismos niños en los columpios, el mismo ruido de la ciudad de fondo. Yo no estaba igual. No sé exactamente cómo describirlo. No me sentía victoriosa. La palabra victoria implica que alguien ganó algo, y yo no sentía eso. Sentía que había recuperado algo que era mío, que había demostrado algo que siempre fue verdad, que había hecho lo que había que hacer. Eso es diferente. La herida seguía ahí, no de Miguel, no ya, sino de los años, del tiempo que no vuelve, de las veces que elegí no mirar. Eso no lo resuelve ningún juzgado. Eso lo resuelve uno, despacio, en las mañanas ordinarias, en las noches tranquilas, en el café que uno se prepara solo,
y que sin embargo sabe bien. Abrí la libreta. La última página escrita tenía las 3 columnas. Lo que sé, lo que necesito verificar, lo que necesito conseguir. Pasé esa página. En la página nueva escribí una sola línea, lo que sigue. Y debajo, despacio, empecé a escribir. No eran deudas ni cuentas ni expedientes. Era otra clase de lista, lo que quería hacer con el tiempo que me quedaba. Viajar a donde nunca había ido. Aprender algo que nunca había tenido tiempo de aprender. Ver más a Daniela. Dejar que Camilo me enseñara a usar mejor el teléfono. Cocinar sin apuro los domingos. Cosas pequeñas. Cosas mías. Cerré la libreta. Me quedé un momento más en la banca, con el sol de la tarde dándome en la cara. Luego me levanté. Recogí el bolso de cuero café. Y caminé de regreso a casa. A mi casa. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete. Hay más mujeres como Carmen. Hay más historias que merecen ser contadas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártela. A veces la historia de otra mujer es exactamente lo que una necesita para recordar que también puede levantarse. Nos vemos en la próxima.